9 cruces viales fueron identificados como focos rojos por el delito de robo a pasajeros o también a los conductores. Vamos a ver cuáles son. Circuito Interior Río Churubusco y Eje 6 Sur en Iztapalapa es el crucero donde más se registran asaltos automovilistas. Tan solo en 2018 se iniciaron 15 carpetas de investigación por el delito de robo. Lo que podemos observar es que en este lugar ya hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilando. Esto de acuerdo a datos de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia Local, que indican que solamente durante el año 2018 se registraron 3.192 asaltos a conductores de vehículos y pasajeros, todos con violencia. Los vecinos dan cuenta de ello. Aquí es donde sí se ha comentado que han asaltado a gente, incluso parece que a mi vecino le tocó el domingo, a uno de mis vecinos. Pero no, o sea, digo, afortunadamente gracias a mí no me ha pasado. Entonces, nada más han comentado que sí se han soltado mucho la delincuencia por acá. En Avenida Jalisco, a la altura de Viaducto Miguel Alemán, las autoridades han iniciado al menos 14 carpetas de investigación. Otras personas no han querido denunciar. En Constituyentes y Observatorio, a la altura del Panteón Dolores, fueron detectados varios asaltos automovilistas por una banda denominada Los Diablitos, compuesta por niños de entre 12 y 16 años. A través de las redes sociales circulan videos y hay denuncias por parte de la ciudadanía que en el cruce de Circuito Interior y Patriotismo también se registran muchos asaltos a automovilistas. Se acercan con pistola y otra persona se pone acá a abrir las puertas y la cajuela, a revisarles lo que traen. ¿Usted ha visto algunas cosas? Sí, le digo, y es una persona, es un gordo él y otro flaco, chaparro. Avenida Camino Real a Toluca, esquina con Canario, en la colonia Bellavista. Aquí los más asaltados son los conductores del transporte público. Avenida Vidal Alcocer, esquina con Eje 1 Norte, es un punto donde el semáforo no ayuda a los automovilistas y los ladrones aprovechan esa debilidad. Y a estos se suman Periférico, esquina con Barranca del Muerto, Revolución y Calle 4 y otros puntos que la delincuencia aprovecha para amedrentar, herir, robar o incluso matar a sus víctimas. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.